Bueno, sí, ya los chicos están volviendo al colegio, del sector privado, del sector público, ya van el 13, ya no falta nada y queremos hacer un análisis de cómo recibe el sistema a nuestros chicos, ¿no? Y como decías, la infraestructura es un factor importantísimo. Hemos estado viendo las cifras y más o menos el 70% de las escuelas públicas están en mal estado, requieren algún tipo de remodelación intensa, incluso muchas de ellas, casi el 50%, requieren hasta demolición, ¿no? Y esto nos preocupa porque pone en riesgo obviamente el aprendizaje de los chicos, pero también su seguridad. Y en algunas regiones, como en Puno, como en Apurímac, estamos hablando de más del 60% de escuelas que requieren demolición. De hecho, en la ruta vecinal, que se ha vuelto una suerte de ruta escolar, hemos mostrado imágenes aquí en Lima, pero también en otras regiones de colegios, instituciones educativas, que hace varios años, incluso algunas más de 5 años atrás, ya se ha declarado su demolición, la necesidad de reconstruirlo, pero siguen allí todas las paredes quebradas, las columnas que ya se pueden observar sus fierros y no se hace nada. Y los niños evidentemente, ¿cómo van a las escuelas? ¿Cómo van a recibir las clases? Eso también puede, sin duda, mermar también cómo ellos se encuentran impactados sobre su educación. Su capacidad de aprender, efectivamente. Y no solamente son las paredes, también son los servicios públicos a lo que acceden, ¿no? Permíteme aquí preguntarte, cuando hablamos de la carencia de estos 3 servicios públicos que nos vas a detallar, hablamos de colegios que se encuentran en pobreza extrema, ¿acaso? No necesariamente, algunos tienen acceso a agua no potable, o pero cuando tienen agua y desagüe, no, o tienen electricidad pero no tienen desagüe, ¿no? Entonces, les faltan los 3 servicios más básicos, agua, desagüe y electricidad. En simultáneo estamos hablando de más del 70% de los colegios, y si nos fijamos en las brechas rurales, urbanas, esto es aún más dramático. Más del 70%, 73.2% de colegios públicos no tienen los 3 servicios básicos, y uno se pone a pensar cómo de pronto, si ellos en el colegio no tienen esto, en casa cómo se encontrarán respecto de los servicios básicos también, en estas comunidades, en estos distritos, cómo se les puede pedir que cuiden su salud si lo elemental les falta. Sobre todo el agua es básica para poder acceder a salud, ¿no? O sea, sin eso no hay salud y no podemos rendir, ¿no? Y bueno, se estima que faltan 152.000 millones de soles de inversión para poder cerrar estas brechas de infraestructura en el sector educación. Y esta brecha ha ido creciendo en el tiempo, Fátima. De hecho, es como 50% más que en los últimos 4 años. ¿Y por qué? Porque conforme no se invierte, el estado de la infraestructura se deteriora más y más. Y cada vez la brecha es un poco más grande, además que por supuesto los precios también crecen. Permíteme allí insistir, Paola, con esta información. Cuando hablamos de 152.000 millones de soles que faltan, uno se pone a pensar si realmente falta el dinero o acaso a las autoridades regionales o locales ha llegado presupuesto también para invertir en educación y ha tenido que ser devuelto porque la inadecuada o nula gestión ha hecho que no se ejecute en absoluto dinero que tiene que llegar para reconstruir o mejorar los servicios en los colegios. Totalmente de acuerdo, y justo el siguiente dato va sobre eso, ¿no? Se han dejado de ejecutar en infraestructura para inversión en educación específicamente 2.7 mil millones de soles a nivel nacional. Si uno se fija en los gobiernos subnacionales, por ejemplo, la región Huánuco el año pasado ejecutó menos del 30% de su presupuesto para inversión en infraestructura educativa. 30%. Menos del 30%. Entonces, realmente estamos bastante retrasados en términos de infraestructura. Pero también estamos muy preocupados de cómo llegan los chicos después de 2 años de cierre de escuelas en términos de su aprendizaje. Ya estábamos vamos con el siguiente cuadro, ya estábamos, con una brecha importante anteriormente, pero después de la pandemia, la virtualidad, si bien ha servido para algunos, para otros no, porque falta conectividad, por ejemplo, de internet, y esto ha distanciado mucho más el acceso a la educación. Lamentablemente, sí hemos tenido siempre desigualdades en el acceso a la educación, en la calidad de la educación, se han marcado mucho más con el caso de la pandemia. Hogares que no tenían acceso a internet, solo tenían una radio o solo tienen un dispositivo, y tanto los padres tenían que trabajar en ese dispositivo como los chicos aprender, era muy complejo para muchos, ¿no? Y hay que decir, ¿no? Nuestros logros de aprendizaje ya estaban bastante mal antes de la pandemia, claro, ¿no? Pero incluso han empeorado. Solo viendo, por ejemplo, antes de entrar al cuadro de comprensión lectora, si veíamos cuántos chicos tenían en segundo de media los logros satisfactorios en lectura, teníamos alrededor del 30%, lo cual igual es bajo a nivel nacional. Pero en la siguiente evaluación que se hizo,
nos salió más o menos 18%. Entonces estamos hablando de retrocesos, estamos hablando de 2019 versus 2021, ¿no? Entonces ya post pandemia. Más o menos no es tan comparable, no es la misma evaluación, pero de todas formas nos preocupa, nos indica retrocesos. Y estos números son muy alarmantes. ¿Por qué? Esto mide el logro de los estudiantes de segundo de media tomando exámenes de sexto de primaria. Ya, lo que tendrían que saber 2 años atrás. Así es. Entonces, a nivel nacional, en promedio, 5 de cada 10 estudiantes de segundo de media no alcanzan los conocimientos de un estudiante de sexto de primaria. Los conocimientos satisfactorios. ¿Podemos repetir eso? Por 5 favor, los papás de cada 10 estudiantes que están en segundo de secundaria no alcanzan los conocimientos de los de sexto de primaria. Con lo que ellos supuestamente han hecho promoción en primaria. Exactamente. ¿No? Y cuando lo vemos ya separado, ¿no? Tenemos acá matemática, tenemos lectura. Si vemos la separación en público, rural y urbano, es trágico, ¿no? Veamos en rural, en matemática, estamos hablando del 76% de los chicos de segundo de media que no rinde satisfactoriamente el examen de sexto de primaria. En el caso de lectura, también es casi 70%, 69% de los chicos del público rural no rinde en segundo de media lo que debió rendir en sexto grado de primaria. Entonces, esto nos habla de un sistema que tiene a los chicos por detrás, que se han atrasado aún más con la pandemia y que necesita implementar estrategias urgentemente para recuperar aprendizaje. Hablemos de eso, entonces, de las recomendaciones antes de las conclusiones, Paola, que siempre son importantes cuando leemos esta data. Así es, bueno, varios organismos internacionales, ahí están la OCDE, UNESCO, el Banco Mundial, UNICEF, han elaborado esto para acordarnos, ¿no? El mecanismo RAPID tras la pandemia. Sí, o sea, para atacar, digamos, los sistemas educativos que todos han retrocedido, lamentablemente, el Perú mucho también, para atender a los chicos mejor, ¿no? Lo primero es realizar esfuerzos para llegar a todos los chicos, que el sistema hemos perdido acceso. Hay chicos que han salido del sistema educativo durante la pandemia porque tenían que trabajar, los papás no podían pagar, etcétera. Se estima que a diciembre más o menos 320.000 chicos no se habían todavía matriculado y podrían haber estado en riesgo de abandonar los estudios. Entonces hay que llegar y mantenerlos en la escuela, ¿no? Lo otro es, y esto es algo en lo que hemos fallado, Fátima, y hay que decirlo muy fuerte, aplicar regularmente las evaluaciones de aprendizajes de los chicos. Desde 2019 no hemos vuelto a hacer una evaluación censal del aprendizaje de los chicos. Diagnóstico, entonces, digamos. Eso nos complica un poco mejorar y mejorar, ¿no? Correcto. Luego hay que priorizar la enseñanza de los temas más básicos, más urgentes, sin los cuales no se pueden aprender el resto de cursos. Por ejemplo, matemática y lenguaje. Hay que priorizarlo, hay que intensificarlo. Intensificar la eficacia de la enseñanza, que es la parte más difícil, Fátima, porque implica trabajar directamente con los maestros, revalorizar su carrera, meter mucho énfasis en que lo que yo te enseño signifique que tú vas a aprender, no solamente enseñar letras muertas, ¿no? Y finalmente, algo en lo que también hemos fallado, creo, en general como país, y no solo en la educación, es el desarrollo de la salud y bienestar psicosocial de los chicos. No solamente, obviamente la salud física, importantísima, pero la salud mental, que se ha visto afectadísima durante la pandemia para todos. Para los chicos especialmente necesitan ese apoyo ahora Por supuesto, Paola, toda esta información y las recomendaciones sin duda tienen que ver con llamar la atención de gestión en infraestructura. Hablamos de la autoridad local, regional, nacional, pero también gestión en la administración de la educación, enseñanza docente, preocupación por el seguimiento de los alumnos. Ojalá que se atienda. Esta información siempre es buena para que todos hagamos seguimiento a lo que hace la autoridad. Paola, como siempre, gracias.